Sí, ya sé que llegué un poco tarde al tren del final de The Voice, pero este video no es una reseña de la quinta temporada, tampoco es una explicación del final de 30 o 40 minutos donde te cuentan cosas que ya viste en pantalla. Así que si estás aquí asumiré que ya sabes cómo acabó la serie. Al final Homelander perdió y pues salvo un par de bajas, los muchachos sobrevivieron. A pesar del final polémico, The Voice tiene algunos de los mejores momentos que ha dado el género de superhéroes en televisión. El tema es que mientras veía las dos últimas temporadas, no podía dejar de pensar en algo bastante curioso. The Voice terminó convirtiéndose exactamente en el tipo de franquicia de la que se burlaba cuando comenzó. Porque cuando The Voice salió en 2019, se sentía diferente a todo lo demás. Mientras Marvel y DC estaban obsesionados con construir universos gigantescos llenos de crossovers, películas conectadas y diversos héroes, The Voice apareció como una serie completamente desquiciada que se burlaba precisamente de todo eso. Se burlaba de las corporaciones y de cómo cualquier producto exitoso termina siendo explotado hasta el cansancio. Y fue por eso que conectó tan fuerte con la gente. Sentías que no necesitaba copiar la fórmula del universo cinematográfico de Marvel para existir. Era simplemente una serie incómoda, exagerada, violenta y con una identidad clarísima. Sin embargo, cuando The Voice se convirtió en un éxito gigantesco, Amazon se dio cuenta que tenía su gallina de los huevos de oro, ya que en el momento en que una serie empieza a generar demasiado dinero, inevitablemente deja de sentirse como una historia cerrada, empieza a convertirse en una franquicia y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Primero llegó Gen V. Yo sí vi las dos temporadas y sobre todo la primera, de verdad es muy buena. Los personajes son muy carismáticos y es interesante ver cómo forman entre comillas los supers desde que son jóvenes. El tema con esta serie es que sobre todo la segunda temporada, la trama gira principalmente en convertir a Marie en una de las armas más letales del mundo, justamente para rivalizarla con Homelander y ser la esperanza de los buenos. De hecho, hay apariciones de Starlight en un par de capítulos en donde la recluta, y pues en el último episodio Marie y sus amigos se unen a la lucha contra Vought. Incluso el tema del virus empezó en esta serie, pues todo se explora aquí inicialmente. Luego comenzaron los anuncios de nuevos spin-off, The Voice México, que al final no sé si se hará, y también Vought Rising, la precuela que contará los inicios de Soldier Boy. Y bueno, el tema con estos spin-off es que en primer lugar, Gen V terminó siendo un fiasco. Todo el entrenamiento de Marie fue en vano, nunca se enfrentó a Homelander y al final solo ayudó a transportar civiles que habían sido atacados por Vought. Los compañeros igual, ni siquiera salieron todos los que estaban con Marie al final de Gen V. Apenas aparecieron Jordan en su forma femenina y Emma, que encima salió solo como un minuto en pantalla. Construyeron una serie de 2 temporadas en vano. Es por eso que hay dos tipos de personas actualmente: los que no la vieron y se sintieron aliviados de no perder su tiempo, y los que como yo, sí perdimos horas viéndola. Digo, yo pensaba que al final Marie ayudaría a quitar el V1 de la sangre de Homelander y así arrebatarle sus poderes. Creo que eso hubiera tenido más sentido con la continuidad que sacarse un recurso conveniente como Frenchy logró replicar la forma en que los soviéticos le dieron su poder de rayo exterminador a Soldier Boy, así que se lo dieron a Kimiko. Hablando de Soldier Boy, sabemos que su aparición en la última temporada fue únicamente un grito por parte de Amazon para que el público sepa que aparecerá en el spin-off de Vought Rising. Literal, el tipo no hizo nada relevante en la temporada, más que cagarle el plan a Sister Sage y darle el V1 a Homelander, porque de ahí se la pasó de Playboy. Algo que no entendí mucho es que si Vought Rising es una precuela, ¿por qué rayos dejaron a Soldier Boy congelado sin aparecer en el último capítulo? O sea, algo que puedo imaginar es que al final de esta nueva serie quizás aparecerá el Soldier Boy del presente que fue congelado y pues algo pasará que deja al aire su continuidad y posibles futuras apariciones. Es que ven, tan solo con imaginar esto ya nos damos cuenta que The Voice se convirtió en una especie de MCU para degenerados. Ya se siente como otra franquicia intentando expandir su universo mientras la marca siga dando dinero. Y acá entramos a profundizar el título del video, porque Vought siempre fue una parodia descarada de empresas como Disney o Marvel Studios. Dentro de la serie, los héroes no eran vistos como personas, sino como productos. Todo giraba alrededor del marketing, las campañas publicitarias y la necesidad constante de seguir explotando a los personajes a como de lugar. Y honestamente, ¿no terminó pasando exactamente lo mismo con The Voice? Porque incluso la estructura de la serie empezó a sentirse mucho más estirada de lo que debería, y esto se notó muchísimo en la cuarta y quinta temporada. Había demasiados momentos en donde sentías que por fin iba a pasar algo enorme y al final no pasaba nada.
La serie constantemente construía tensión alrededor de posibles enfrentamientos, posibles bajas importantes o situaciones donde parecía que ahora sí los protagonistas estaban acabados. Sin embargo, luego mágicamente todo volvía a la normalidad. Homelander y los suyos tenían mil razones para acabar con los muchachos desde hace varias temporadas, pero siempre terminaban dejándolos escapar por alguna razón conveniente para el guión. Y llegó un punto donde eso empezó a quitarle muchísimo peso a las escenas, porque en las primeras temporadas Homelander daba miedo de verdad. Cada vez que aparecía en pantalla sentías una tensión constante porque parecía muy impredecible. Había una sensación real de peligro. Sentías que cualquier personaje podía morir en cualquier momento si se cruzaba con él. Por ejemplo, la escena del avión es sensacional justamente por eso. ¿Cuánto hubiera deseado ver algo así pero a mayor escala en la última temporada, por Dios? Mientras más avanzaba la serie, más evidente se volvía que Homelander ya no podía hacer ciertas cosas porque la historia necesitaba seguir alargándose. Incluso el personaje ya no transmitía la misma sensación de amenaza que antes. Quizás es por esto que la muerte de Frenchie no se sintió tan chocante como debería. Sí, nos dio pena y todo, pero pudo haber sido mejor. En las fotos del rodaje, compartidas por los mismos actores, se ve que Frenchie tenía una herida en el abdomen, probablemente hecha por Homelander, quien aparte del uranio, decidió atacarlo en esa zona. Sin embargo, esto fue eliminado de la serie. Supongo que fue para no mostrar el sufrimiento de uno de los protagonistas, pero a eso voy, le quitaron mucho peso al villano principal. Adicional, muchas tramas parecían avanzar para luego regresar al mismo punto una y otra vez. Es por eso que mucha gente empezó a sentir un desgaste con la última temporada, pues ya no parecía esa serie que rompía el molde del género de superhéroes. En 7 episodios, la serie no había avanzado casi nada para lo que debería haber sido una temporada final. Se implementaron subtramas innecesarias como el capítulo del padre de Starlight, que a mí sí me entretuvo, pero hubiese sido bueno ver eso en la tercera o cuarta temporada, no a falta de 4 capítulos para el final de todo. También está el ligero desarrollo acelerado que intentaron darles a Firecracker y sobre todo a Black Noir, tanto para que terminasen en el más allá inmediatamente después. Y obvio, sumemos la numerosa crítica a la política actual estadounidense. Lastimosamente, todo esto que comento terminó sintiéndose como relleno, pues la sensación de la audiencia era que la serie había perdido demasiado tiempo dando vueltas en lugar de avanzar hacia el enfrentamiento final. Pero bueno, de forma inevitable obtuvimos un final que no contentó a todos y que fue destruido por la crítica a comparación de temporadas anteriores. Al principio The Boys parecía una respuesta contra el agotamiento del género de superhéroes. Se estrenó justo en 2019, el año que salió Avengers Endgame. La serie llegó justo cuando los superhéroes estaban en su peak, y el producto ofrecía algo totalmente nuevo y opuesto, en años en los que el desgaste del género era evidente, pero con el tiempo, terminó convirtiéndose en otra franquicia tratando de expandirse, con un descenso notorio en la calidad del proyecto, y con planes para seguir explotando la marca incluso después del final de la serie principal. Yo creo que debieron enfocarse únicamente en contar The Boys, sin Gen V, y sin interferir en el avance de la serie principal, porque tal vez Boat Rising sea una buena precuela y puede que funcione, pero es obvio que las apariciones de Soldier Boy en la 5ª temporada de The Boys se sintieron como un oye, apareceré en la nueva serie de este universo, no olvides verla por favor. Y sí, ya sé que esta avaricia pasa prácticamente con cualquier producto exitoso, pero justamente por eso me parece tan irónico en el caso de The Boys, porque la serie construyó gran parte de su identidad criticando exactamente este modelo. Por eso siento que el problema nunca fue simplemente que la calidad de la serie decayó, o que la 5ª temporada fue mala, que en realidad sí lo es, solo que la principal razón es que The Boys dejó de sentirse como una sátira hecha desde afuera del sistema, y con su última temporada terminó convirtiéndose en otra pieza más dentro de él, porque al final The Boys terminó convirtiéndose exactamente en aquello de lo que se burlaba. ¿Y a ti, te gustó el final de la serie? Dale like al video, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Y ya que hemos mencionado a Marvel, te dejo este video sobre Avengers Doomsday para que puedas maratonearlo.